En la autopista hacia el infierno, ¿es la última parada o solo un lugar de espera para algo mucho peor? Mientras nos encontramos en el umbral de imaginar los nuevos cielos y la nueva tierra, una creación renacida, radiante con la gloria de Dios, una pregunta inquietante persiste en los rincones silenciosos de nuestros corazones: ¿qué pasa con el infierno cuando el viejo orden es barrido? Bienvenidos de nuevo, buscadores de la verdad y compañeros observadores. Soy el Dr. Stephen Wiley, su guía en nuestros viajes donde descubrimos la revolución milenaria, la iglesia del futuro y el futuro de la iglesia. En nuestros últimos viajes hemos cubierto mucho territorio, incluyendo la rebelión final, el juicio del gran trono blanco de los incrédulos y los nuevos cielos y la nueva tierra. En el viaje de hoy estaremos explorando el rema detrás de la revelación: ¿qué pasa con el infierno cuando aparecen los nuevos cielos y la nueva tierra? Esto puede parecer un poco fuera de tema, ya que hemos estado realizando un descubrimiento profundo de la iglesia del futuro y el futuro de la iglesia, pero el infierno está conectado tangencialmente con la iglesia. Y sería una omisión, habiendo viajado tan lejos juntos, no investigar el lado oscuro, el lado inferior de esta gran aventura. Y, de hecho, el infierno está tangencialmente desconectado de la iglesia, ya que se considera tan lejos como el este está del oeste, o tan lejos de donde el Señor quiere que estés como podrías estarlo al rechazarlo. Y es, en última instancia, el lugar final para aquellos que han rechazado la oferta de perdón de Cristo. Pero, ¿es realmente el infierno la última parada? ¿O es algo más? Y si no es la última parada, entonces, ¿qué es? Toma tu Biblia y comencemos con las escrituras de 2 Pedro 3 y Apocalipsis 21. Las escrituras pintan un cuadro vívido de renovación cósmica: los cielos desaparecerán con un rugido, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo hecho en ella quedará al descubierto. 2 Pedro 3 y 10. Apocalipsis 21, 1 revela una nueva creación, donde el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Sin embargo, en medio de esta transformación, el destino del infierno permanece envuelto en misterio. Se disuelve también en las llamas de la renovación, o perdura como una sombra eterna más allá del cosmos rehecho. Luchemos con esta pregunta juntos, pues nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la libertad y el Dios que sostiene la eternidad en sus manos. El infierno, como lo describe la Biblia, no es un simple mito, sino un lugar de profunda consecuencia. Aquí hay algunos de los descriptores del lugar llamado infierno que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Las puertas del infierno, Mateo capítulo 16 versículo 18, se refieren al poder o autoridad del infierno, a menudo vinculado con Hades, simbolizando la muerte o la posición espiritual, pero conquistable por el reino de Dios. El pozo sin fondo, Apocalipsis 9, 1, 2 y 11 y capítulo 20 versículos 1 a 3, también llamado el abismo, abisos en griego. Es un lugar de confinamiento para seres demoníacos o Satanás, a menudo representado como caótico e ilimitado. El abismo, Lucas 8 y 31 y Apocalipsis 9, 1, es un reino profundo, oscuro, caótico, a menudo relacionado con el encarcelamiento de espíritus o fuerzas malévolas. Un lugar llamado Gehenna, Mateo 5 y 22, 29 a 30 y Marcos 9, 43-47, y deriva del valle de Hinnom, un lugar cerca de Jerusalén, asociado con sacrificios idolátricos de fuego. Este nombre fue usado por Jesús para describir un lugar de juicio o destrucción ardiente. Un lugar llamado Hades, Mateo 11 y 23, Lucas capítulo 16 versículo 23 y Apocalipsis 20, 13-14, el término griego para el inframundo o reino de los muertos, a veces equivalente a Seol. En el Nuevo Testamento, a menudo implica un lugar de tormento o separación para los injustos. Se le llama Seol, Salmos capítulo 16 versículo 10, Job 7, 9 Isaías 38, 10, un término hebreo para la tumba o el reino de los muertos en el Antiguo Testamento. Este descriptor implica una existencia sombría o lugar de no retorno, a veces neutral pero a menudo negativo. Hay un lago de fuego, Apocalipsis capítulo 19 versículo 20, capítulo 20 versículos 10 y 14 a 15. Esta es una imagen vívida del juicio final, donde el diablo, la bestia, el falso profeta y los injustos son arrojados. Está asociado con el tormento eterno y la segunda muerte. Los demonios son arrojados a un lugar llamado oscuridad exterior, Mateo 8 y 12, Mateo capítulo 22 versículo 13 y Mateo 25 versículo 30, que describe la exclusión en la presencia de Dios, a menudo con llantos y rechinar de dientes, enfatizando el aislamiento y la desesperación. Hay un horno de fuego, Mateo 13, 42, 50,
que nos presenta imágenes de un juicio intenso, donde los malvados son arrojados, acompañado de angustia, llantos y rechinar de dientes. El infierno arde con fuego eterno. Mateo 18, 8, 25 versículo 41 y Judas 1, 7, un fuego preparado para el diablo y sus ángeles, simbolizando castigo o destrucción incesante. Se le llama tártaro, 2 Pedro 2, 4, un término de la mitología griega, usado una vez en la Biblia para describir un lugar donde los ángeles caídos están confinados en cadenas de oscuridad hasta el juicio. Hay un lugar de tormento, Lucas 16, 28, de la parábola del rico y Lázaro, describiendo a Hades como un lugar de sufrimiento y agonía para los injustos. Cadenas de oscuridad, 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 6, describe el confinamiento de ángeles rebeldes, enfatizando la restricción y la penumbra. La segunda muerte, Apocalipsis 2 y 11, capítulo 20, 14 y capítulo 21 versículo 8, es la separación final y eterna de Dios, vinculada al lago de fuego, en contraste con la vida eterna. Fuego y azufre, Apocalipsis capítulo 14, 10 y capítulo 21 versículo 8, se encuentran en el infierno, evocando imágenes del Antiguo Testamento, piensa en la destrucción de Sodoma, Génesis capítulo 19, 24, y simboliza el juicio divino y el sufrimiento intenso. Llantos y rechinar de dientes, Mateo 8 y 12, Mateo 13, 42 y Lucas capítulo 13, 28, se escuchan en el infierno, una frase repetida que indica angustia extrema, arrepentimiento o desesperación en el infierno. Hay un gusano que no muere, Marcos capítulo 9 versículos 44, 46, 48, y citando Isaías 66, 24, proporcionando imágenes de decaimiento o tormento incesante, donde el gusano consume sin cesar. Hay un lugar llamado castigo eterno, Mateo 25, 46, que se contrasta con la vida eterna, indicando un estado permanente de juicio para los injustos. El infierno es llamado destrucción, Mateo 7 y 13, Filipenses 3 y 19 y 2 Tesalonicenses 1, 9, y a menudo está vinculado a Gehenna o consecuencias eternas, implicando ruina o pérdida de bienestar. Es un lugar de no retorno, el libro de Job 10 y 21 y Salmos 88, 11-12, y las referencias del Antiguo Testamento a Seol como una tierra de oscuridad, silencio o separación de Dios. Si estos descriptores son simbólicos o son nombres y verbos reales usados para identificar áreas o habitaciones específicas que se encuentran en el infierno, no es tan importante como los significados de estos descriptores. Usaríamos descriptores similares para identificar lugares específicos en nuestros hogares hoy, como sala de estar, cocina, comedor, sala frontal, garaje, etc. A diferencia de las montañas o estrellas vinculadas a la tierra física, el infierno parece existir aparte, quizás más allá del tejido del universo que conocemos. Cuando la antigua creación es consumida, ¿es el infierno parte de todo lo hecho en ella, o permanece intacto, un monumento solemne a las elecciones de aquellos que se apartaron de Dios? Considera esto: si los nuevos cielos y la nueva tierra son una realidad libre de pecado y sufrimiento, permanece el infierno como un contrapunto necesario, un testamento a la gravedad del libre albedrío. ¿O podría su propósito cambiar de maneras que nuestras mentes finitas aún no pueden comprender? El espejo de la cultura pop, un reflejo distorsionado del infierno. En marcado contraste, la cultura moderna a menudo reimagina el infierno, no como un lugar de juicio divino, sino como un patio de juego retorcido de deseos humanos. En una representación caricaturesca, el infierno es una ciudad de fiesta caótica donde Satanás organiza reuniones ruidosas, y los condenados se deleitan en un festival bizarro de exceso. Se presenta como un punto de encuentro de rock and roll, donde los demonios tocan heavy metal, y el tormento queda en segundo plano frente a la absurdidad. Otras representaciones de la cultura pop sugieren un infierno donde almas defectuosas forjan lazos, creando un sentido distorsionado de comunidad en medio del caos. Aún otras muestran al infierno como un reino de libertad perversa, donde cada deseo es concedido, solo para revelar el vacío del deseo desenfrenado. Estas representaciones falsas, impregnadas de ironía y humor, reflejan un mundo escéptico de la moralidad absoluta, donde el infierno se convierte en un escenario para la agencia personal o incluso la sátira. Pero, ¿qué revelan estas representaciones sobre nosotros? Suavizan la realidad del infierno para hacerlo más apetecible, o hacen eco, sin saberlo, de una verdad más profunda, que incluso en la rebelión, anhelamos conexión, libertad y significado. Cuando la cultura pinta el infierno como una ciudad de fiesta o un espacio de camaradería, está desviando el peso de las consecuencias eternas, o está buscando la redención a su manera defectuosa.
Mientras piensas en estas cosas, pregúntate, ¿cómo moldean estos mitos modernos tu visión de la justicia y la consecuencia? ¿Te acercan a comprender el diseño de Dios, o oscurecen la solemnidad de su verdad? ¿Por qué existe el infierno? Es una necesidad sobria. La pregunta sobre el propósito del infierno nos lleva más profundamente al corazón del carácter de Dios. Las Escrituras nos dicen que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41, una respuesta a la rebelión cósmica de Satanás y sus seguidores. Apocalipsis 12, 7-9. Antes del primer aliento de la humanidad, el infierno existía como una frontera, un lugar donde aquellos que rechazan la autoridad de Dios residen apartados de su presencia. Sin embargo, cuando a los humanos se les otorgó el libre albedrío, surgió la posibilidad de unirse a esa rebelión. El infierno, entonces, no es un pensamiento tardío, sino un espacio necesario, el resultado natural de elegir el yo sobre Dios. Como escribió conmovedoramente C.S. Lewis, el infierno puede estar cerrado desde dentro, un estado donde aquellos dentro de él se aferran a su rechazo de la luz de Dios. Es el lugar llamado infierno distinto y separado del lago de fuego. ¿Está el lago de fuego ubicado dentro del infierno? ¿Realmente importa? Dios es tanto justo, Salmos 89, 14, como amor, 1 Juan 4, 8, y el infierno refleja la tensión de estas verdades. La justicia exige una respuesta a la rebelión, el amor otorga la libertad de elegir. Pero, ¿por qué no la aniquilación en lugar de la existencia eterna? ¿Por qué un lugar de tormento continuo? ¿Podría el infierno ser un testamento a la santidad de la elección, donde incluso en la separación, Dios honra la voluntad de aquellos que le dicen no? ¿O es una salvaguarda para la santidad, asegurando que la nueva creación permanezca intacta por el pecado? Estas preguntas nos invitan a maravillarnos con los caminos de Dios, que, como nos recuerda Isaías 55, 8, trascienden nuestro entendimiento. Piensa en esto, ¿la existencia del infierno desafía tu visión del amor de Dios, o afirma su compromiso con la justicia y la libertad? ¿Qué significa para ti que Dios permita la elección, incluso a tan alto costo? El infierno desde una perspectiva eterna. Mientras reflexionamos sobre el lugar del infierno en la eternidad, una verdad brilla clara: el enfoque de los nuevos cielos y la nueva tierra es la alegría de los redimidos, no la sombra de los perdidos. Apocalipsis 21, 4. Sin embargo, el misterio del infierno persiste, instándonos a confrontar el peso de nuestras elecciones y la profundidad del plan de Dios. Si el infierno perdura, puede erigirse como un recordatorio eterno del costo de la rebelión, un contraste sobrio con la gloria de la redención. Si se transforma o desvanece, puede revelar una faceta de la misericordia de Dios que aún no podemos ver. De cualquier manera, la pregunta del infierno nos llama a vivir con intención, a elegir al único que es luz y vida, Juan 1, 4, mientras queda tiempo. Entonces, te pregunto, ¿qué revela la existencia del infierno, o su potencial fin, sobre el Dios que buscas? ¿Cómo moldea la forma en que vives hoy, sabiendo que cada lección ondula hacia la eternidad? Y cuando imaginas la nueva creación, donde todo es hecho nuevo, ¿qué lugar, si alguno, imaginas para el infierno en el vasto diseño de Dios? Estas no son preguntas para responder a la ligera, sino para llevar contigo, dejando que te acerquen al único cuya justicia y amor están más allá de nuestro alcance, pero siempre dignos de nuestra confianza. Al llegar al cierre de este viaje juntos, permíteme decir que el misterio del infierno no está destinado a paralizarnos con miedo, sino a despertarnos a la urgencia de la fe. Que avive tu corazón para buscar la verdad de Dios, para vivir para su gloria, y para compartir su amor con un mundo que a menudo reimagina el infierno como una broma. Una pregunta final para que respondas. ¿En qué palabra vas a confiar? ¿El Dios que escribió la palabra y creó el infierno? ¿O los payasos y morones de la cultura pop que promueven las mentiras de un necio ya juzgado? Al final, la historia de la eternidad no trata sobre las llamas que pueden perdurar, sino sobre el Redentor que te llama a sí mismo. ¿Cómo responderás a su llamado? Antes de que te vayas, solo recuerda: el infierno es para siempre. Y el lago es profundo. Y arde caliente. La próxima vez, quiero ofrecer mis observaciones y conclusiones finales que, con suerte, te llevarán a tomar decisiones de próximos pasos hacia un camino más profundo y un compromiso más cercano con aquel que te ama mejor y más, Jesús. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te mantenga seguro. Vele por ti y te guíe mientras lo sigues con fervor. Aquí es donde todo comienza.
con tus próximos pasos. Si este mensaje te ha ministrado, hay algunas cosas que puedes hacer que realmente nos ayudaría, y no tomará mucho de tu tiempo. Por favor, danos un me gusta, esto obliga a los algoritmos a informar a otros sobre este video. Podrías publicar un comentario, aunque sea corto. Significa mucho para nosotros y leemos cada uno. Además, sé que es mucho pedir, pero ¿considerarías compartir este mensaje con tus amigos? Ellos también serán bendecidos por el mensaje. Suscribirte significa que no te perderás ninguna actualización o lanzamiento futuro. Si deseas ayudar a apoyar a nuestras iglesias y permitirnos llegar a otros, aquí están los detalles. Escanear un código QR no es difícil, pero cada teléfono es un poco diferente y solo tendrás que familiarizarte con el sistema de tu país. Algunos países fuera de Estados Unidos utilizan un sistema diferente para transferir fondos. Si lo conoces, sabrás lo fácil que es usarlo. Zelle es la forma más rápida de enviar dinero dentro de Estados Unidos y es gratis para ambos. Gracias por tu apoyo. Estaremos orando por ti.